El pie de la letra. Gary, ¿dónde pasaste tu infancia? Mi infancia es un periodo bastante variado. Aprendí a hablar en Buenos Aires. Mis primeros 3 años los viví en esa ciudad hermosísima. Allí aprendí a hablar, regresé a Bolivia. Mi padre era militar, entonces pues estuve viviendo en muchos lugares. Al regresar a Bolivia estuve en Cochabamba un tiempo, luego nos fuimos a Roboré. En Roboré pasé prácticamente toda la niñez. De Roboré nos fuimos a Cochabamba un tiempo interesante, y luego a Trinidad. En Trinidad salí bachiller, luego me fui a estudiar a La Paz, en la universidad. Bueno, y eso es todo lo que diríamos de la infancia, ¿no? ¿Ya lo ven? Todo serio y circunspecto, y es que le tiene pánico a las cámaras. Pero yo, que lo conozco bien, sé que es uno de los tipos no solo más simpáticos, chistosos y entretenidos que hay, sino que además es un hombre de una gran y profunda sensibilidad humana. Gary, ¿y dónde pasaste, o cómo pasaste tu infancia en Roboré? La infancia en Roboré es el periodo más maravilloso en mi memoria. En mi memoria, esa infancia se levanta en un paraíso terrenal. El Roboré de mi memoria es un Roboré donde está lleno de caídas de agua, agua cristalina y pura, árboles enormes, esos paquioses que nosotros utilizábamos para las competencias, a quien sacaba el fruto más alto, y otros árboles de donde caían lianas que llamábamos bejucos, de los cuales nos pendíamos y saltábamos, porque en esa época estaba de moda Tarzán. Y también Roboré es el lugar del cine, pero un cine muy extraño, porque habían 2 cines. El cine Roxy, que estaba totalmente descampado, no tenía techo, ¿no? Los asientos eran como de plaza, esos asientos con varas, ¿no? Y bueno, en las noches, generalmente algunos días especiales, daban películas prohibidas para los menores. Entonces nosotros nos subíamos a unos turriles, ¿no? Y tratábamos de mirar la película detrás de la barda. Entonces, claro, cuando estábamos en el momento más emocionante, el amante a punto de culminar su beso, digamos, prohibido, ¿no? Subiendo desde las piernas, no faltaba algún niño que, nervioso, lanzaba una piedra, o jone, como le llaman en la región, y sonaban los turriles y todo el mundo salía disparado, ¿no? Estas memorias tiene Roboré. El otro cine era un cine que funcionaba el domingo solamente, un cine que era heladería normalmente, y el domingo cerraban las puertas en la tarde para que pueda haber película, y entonces dentro del cine sentíamos los ventiladores que circulaban lentamente, todo el mundo sudaba, y contra la pared se proyectaba la película, ¿no? ¿Qué comían como golosinas? Bueno, generalmente, claro, tomábamos picolés. Es un lugar muy caliente, Roboré es un lugar muy caliente, pero nosotros nos preocupábamos. Hay mucho cepe culón, que le llaman, que son una hormiga grande
con una cola bastante prominente, seguramente lleno de carbohidratos, que nosotros nos dedicábamos a cortar. Entonces matábamos los cepes y les cortábamos la cola. O probablemente solo les cortábamos la cola, ya no recuerdo. Pero las colas las reuníamos y claro, nosotros le dábamos a un asistente, digamos, o sea, los militares tienen unos soldados que ayudan a que les luchen los zapatos y estas cosas, y uno de ellos era este extraordinario soldado, ¿no? que después fue ascendido a dragoneante, ¿no? Entonces él cocinaba estas colas de cepe culón y las sazonaba con sal y era nuestra golosina preferida. Sé que a tu papá lo conocían como un militar poeta. Sí, mi padre era tremendamente un gran lector de poesía. Él guardaba su carpeta donde tenía escritos a máquina y también a mano poemas que a él le conmovían. Muchos de ellos fueron los primeros poemas que yo aprendí de memoria cuando era niño. Tú estudiabas ingeniería de sistemas, pero ¿cómo llegas a la poesía? ¿Tu padre tiene algo que ver? Sí, bueno, mi padre es el gran sembrador en ese sentido, porque imagínense un niño, yo aprendí a decir mis primeros poemas cuando tenía apenas, no había terminado de aprender a hablar y yo ya estaba diciendo poemas. Terminados mis 13 años yo ya decía poemas bastante extensos y a los 5 o 6 años ya decía poemas de 2 o 3 páginas. Entonces, tenía una memoria privilegiada para esa edad. Entonces eso hizo que naciera en mí, junto con el lenguaje, las palabras que tenían brillo. Parece que eso se sembró y estaba ahí. Cuando alcancé una edad como de 13 o 14 años, empecé a escribir como si estuviera poseído. Escribía cuadernos y cuadernos de frases y versos que me salían de una manera que yo no sabía, era compulsivo, era tremendo. Y bueno, seguramente no tendrían mucha coherencia, ya no sé, es probable, era como una posesión. El espejo es el objeto que envejece, nadie más que él para saber lo que es deshacerse. ¡Más adelante! El altivo corazón, violenta la espada, resignados a matar y morir. A los 13 años, Gary Dager Canedo ya es un poeta. Ha sentido lo que podríamos llamar el llamado de la escritura y la construcción de esta nuestra maravillosa, extraordinaria, perfecta lengua castellana. Y él a través de la palabra se imagina, se ama o ama. La palabra es su instrumento. Gary, estábamos hablando de que a los 13 o 14 años te entró una tembladera, una obsesión por escribir. ¿Y después? Después sí intenté ya escribir algo y cuando todavía era muy menor escribí una novelita, una novela. Y bueno, el profesor de literatura estaba muy entusiasmado con todo esto. En ese entonces era el profesor Gustavo Nagashiro, un hombre interesante, un veniano, amigo de mi padre de la infancia, que fue a la casa a acompañarme y decirle a mi padre que yo debía estudiar literatura, ¿no? Entonces, bueno, mi padre lo recibió muy cordial, hablaron de todo eso, pero cuando se fueron, entonces mi padre me dijo, mira, vos querés morirte de hambre, ¿no? Cualquier cosa con números, me dijo. Cualquier cosa con números, eso es lo que te va a dar el sustento. Entonces, así fue que yo, cuando yo salí bachiller a los 15 años en realidad, temprano por mis circunstancias. Entonces, la tuición del padre era muy fuerte, además la relación con mi padre era muy, muy profunda. Y yo opté, porque tampoco me eran ajenos los números, ¿no? Siempre fui bueno para esas artes. Y me inscribí a la carrera de ingeniería civil primero, porque no sabía qué ingeniería iba a estudiar. El primer año me di cuenta que no era para la creación la ingeniería civil, entonces decidí cambiarme, me cambié a ingeniería electrónica. En esa época no había sistemas. Después, esa generación de electrónicos fundó todo lo que es sistemas y todo esto. ¿Cómo ha sido tu camino ya hacia la poesía?
Bueno, inicialmente yo estaba dedicado a la música y a la poesía, que era lo que más me atraía, ambas cosas. Aprendí a escribir la notación musical, me interesé mucho, especialmente por el arte de la guitarra. Y entonces escribía canciones, escribía poemas, ambas cosas. ¿Por qué la poesía y no la música? Porque comprendí que la poesía incluía a la música. O sea, no es posible, en mi entender, sentir un poema que no tenga una estructura musical detrás, más allá de la melodía, ¿no? Sino un ritmo, esencialmente tiene que sonarme. Gary, sé que tienes fascinaciones por el Dante. ¿Qué tiene el Dante que sea importante para un hombre de hoy cuando él es un poeta del siglo XIV? Varias cosas, ¿no? Una en primer lugar, el hombre dedicado exclusivamente a la palabra y a tratar de explicar con la palabra toda su visión. Pero muy principalmente es un hombre capaz de crear prácticamente de la nada universos desconocidos, y para mí eso es fascinante. Y el otro tema que es alucinante es saber que este hombre escribe toda esta obra, ¿no? en 10.000 tercetos, ¿no? O sea, son prácticamente 30.000 versos, ¿no? Escritos de una manera métrica, o sea, son endecasílabos, en una lengua que recién está naciendo. Y claro, en la medida de tratar de entender todo eso, me he aprendido de memoria los versos en el toscano original, quiero sentir el sabor, el sonido de lo que esto significaba, ¿no? Cuando dice per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, se escucha, ¿no? Dolente, dolore, campanas que suenan, o sea, es impresionante que en una obra de esa magnitud él todavía está extraordinariamente en el detalle de transmitirnos estas maravillas aparentemente menores, pero son grandiosas, y que no se las dice si no están ahí, para un lector de todos los tiempos. Esto es lo que me tiene fascinado con Dante Alighieri. Gary, antes la poesía era un recurso popular. Incluso los pueblos cantaban lo que sus poetas escribían, lo usaban día a día, esa poesía. En el siglo XX se ha vuelto un poco más críptica, más vanguardista. ¿Cuál de los dos caminos debe caminar la poesía? ¿La académica o la popular? Creo que ha sucedido un hecho de revolución del lenguaje, o sea, donde lo que aparecen son las vanguardias, los ejercicios, la necesidad de romper con las estructuras que estaban hasta ese momento, que es el modernismo, digamos, y con las vanguardias, o sea, naciendo con el surrealismo, digamos, ¿no? Y todo esto, con el dadaísmo, etcétera, empiezan a aparecer las segundas etapas que hacen que los poemas se vuelvan cada vez, exijan mucho más del lector. Sin embargo, en paralelo y bellamente permanecen los grandes poetas. Ahí tenemos a Jorge Luis Borges, un gran poeta que no, de ninguna manera es un poeta críptico, ¿no? Dice, así peleaban los héroes, sereno, el altivo corazón, violenta la espada, resignados a matar y morir. No hay nada críptico ahí, ¿no? Por el otro lado de la noche ilumina el día que es la propia noche en su nota más blanca. ¡Más adelante! Yo creo que en nuestro país es una de las cosas más maravillosas que nos han tocado. ¿A quién no le ha dado el secreto cosquilleo de imaginar que se es único, que ha sido creado para la posteridad, que tiene en su corazón la llave de todas las puertas que dan al futuro y por encima de las tinieblas de la muerte llega, más allá del tiempo,
atravesando las centurias, la inmortalidad. Página 101 de El lugar imperfecto, este precioso libro de cuentos de Gary Dager Canedo, escrito sin embargo con una pluma poética impecable. Tengo también conmigo El huésped, su última novela, ciencia ficción, una trama emocionante, rápida, profunda. En 1976, Gary ganó el Premio Nacional de Cuento, luego gana el Premio Nacional de Crítica Walter Montenegro y acaba de recibir la mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal. Y como el poeta Gary Dager Canedo es ante todo poeta, no podemos olvidar su poemario Cantos desde un campo de mieses. Gary, normalmente los bolivianos hablamos o nos referimos mal a nuestro país, que este país es un desastre, que es inviable, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú a Bolivia? Bueno, yo creo que la mirada que se tiene que hacer de la patria de uno o del lugar de uno, de la casa de uno, siempre es resolviendo no mirar desde adentro, sino desde afuera. La mirada desde afuera es una mirada siempre totalizadora, nos permite tener una visión global del asunto. Y eso, la experiencia vital mía también me ha permitido. Yo he vivido varios años en Brasil, por ejemplo. He estado afuera muchas veces, con diferentes motivos y en diferentes espacios largos de tiempo, en Estados Unidos. Entonces, es importante salir no físicamente, salir espiritualmente. Hay que romper las ataduras. Yo creo que el ejercicio que el ser humano tiene que hacer es romper las cadenas primero del padre, después del barrio, después de la ciudad, después de la región, después de la nación, para transformarse en un ser universal. Ese ser universal, entonces sí, ya puede incorporar su verdadera identidad. Y cuando uno ha logrado romper esas cadenas, desde el liberto ya se mira de otra manera. Ya tiene uno, de alguna manera, la verdad de lo que uno es. Entonces se aproxima con amor, con intensidad. Esa es mi mirada. Y mi mirada sobre Bolivia es una mirada de amor. Yo creo que nuestro país, es una de las cosas más maravillosas que nos han tocado. Me siento muy bien con Bolivia, con los bolivianos, con todos los bolivianos, sin ninguna distinción. Me refiero a las clases sociales, me refiero a los diferentes niveles económicos y de cultura que existen, porque creo que hay un duende en Bolivia, un hermoso duende, es su espíritu. Creo que hay un espíritu de lo boliviano. Yo reconozco un boliviano cuando estoy en el exterior, no importa de dónde sea. Ya de hecho, si en el avión alguien me dice permisito, con seguridad que es boliviano. En el lenguaje hay giros que no son giros, sino que denotan una manera de ser, una forma de ver las cosas. Y los bolivianos vemos las cosas de una manera muy boliviana. Todo eso me hace querer entrañablemente el lugar de donde soy, y lo soy en forma voluntaria. Soy boliviano por elección. O sea, eso es lo que tenemos que lograr, es romper las barreras del determinismo que nos dio el nacimiento, que nos dio los padres, y elegir con corazón, elegir con voluntad. Eso es lo que nos falta. Dice Vargas Llosa que El Quijote es una novela que va ofreciendo mundos de ficción. De pronto empezamos a ver que la literatura va convirtiendo al mundo a imagen y semejanza de la literatura, va construyendo el mundo. En realidad lo que va haciendo la literatura es sacar la venda de los ojos para mirar bellamente. O sea, el mundo sigue siendo nomás una continuidad escandalosa de electrones y protones. Lo que convierte al mundo en árboles o sillas o seres humanos o miradas, somos nosotros, de alguna manera.
O sea, lo que llamaba Aristóteles, esa segunda mirada que pinta las cosas. Entonces, hagamos que esa pintura sea hermosa. Si nosotros logramos que la pintura sea mejor, puedes estar seguro, Juan Claudio, que todos vamos a estar mejor. ¿Ninguno de tus 5 hijos tiene una inclinación literaria? Curiosamente todos tienen una cierta inclinación literaria, pero la inclinación no hace al escritor. Lo que hace al escritor es la pasión. Y probablemente la última sí. Tengo la sospecha de que mi última hija, la menor, que es la zurrapa, la que tiene 9 años, es la que va a tomar el camino. Es un problema de pasión. Juan Claudio, vos y yo sabemos que si no se hacen las cosas con pasión, no se hace nada. Gracias. Y como diríamos los casi 7 en cualquier idioma, pasión, búsqueda interior y rigor. Gracias, Gary Dager Canedo.